Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando estaban presos, cuando estaban esclavos, mejor, allá en Egipto, esta esclavitud hizo que el pueblo se volviera idólatra y también perdieran su esperanza en el Dios de Israel. Ellos se olvidaron de Dios por 400 años y eran idólatras frente a los ídolos que tenía Egipto y Faraón. Pero cuando Dios los saca a ellos y los lleva a la tierra prometida, en el proceso, en el camino, Dios les da a ellos mandamientos, preceptos, les da también estatutos y les da algo muy importante, y es decretos, para que ellos decretaran en sus vidas esas promesas que Dios había dado. Es tanto que entre esos decretos había uno denominado jubileo. El año del jubileo era un año cada 50 años. Y en ese año del jubileo era muy importante entender que ellos, los judíos, o en ese momento los israelitas, ellos serían los que iban a vivir un recuerdo del que Dios les iba siempre a recordar en cada momento, y cada año, y cada 10 años, y cada 50 años, siempre Dios recordando al pueblo de dónde Dios los había sacado y la promesa que en Génesis 3:15 Dios les había dado. Entonces la palabra jubileo viene de la palabra Yobel con yuca. Yobel, que significa, o que se pronuncia Jobel, y que significa alegría, júbilo, regocijo, descanso. Y en el año de jubileo sucedían tres cosas fundamentales. La primera era la liberación, la segunda la restauración, y la tercera ¿cuál era? A ver, el descanso o reposo. Liberación, restauración y reposo. Era un año denominado el año agradable a Jehová. Así lo determinaban los judíos, el año agradable a Jehová. Leamos en Levíticos capítulo 25, Levítico capítulo 25, versículo 8 al 12, y miremos una parte de la palabra de Dios. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. O sea, Dios le dice al pueblo que tengan en cuenta la fecha en que están y que determinen 7 semanas de 7 años cada semana. O sea, 7 por 7, 49. Y dice el versículo 9: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50. ¿Sí ves? Terminan los 49 e inmediatamente arranca el año del jubileo. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores ese año. Os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Entonces vemos aquí en estos versículos que ¿cuánto se celebraba el jubileo? Cada 50 años, ¿verdad? O sea, ese último año, ese año 50, era cuando se celebraba el jubileo.
Y era un año de 360 días, 30 meses, 12 meses de 30 días. Y dice que en el mes, ¿qué? ¿En el mes qué dice? En el mes séptimo, dice, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, ¿qué hacían? Entonces, entendámoslo bien. El mes séptimo era Tisri. ¿Saben? El mes séptimo, que es Tisri, en nuestro calendario es entre septiembre y octubre. El primero de Tisri, o sea, el primer día del mes de Tisri, del séptimo mes, comenzaba el calendario civil para los judíos, o sea, donde comenzaban las fiestas patronales, como llamamos acá. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primero de Tisri, que es exactamente el día 21 de septiembre en nuestro calendario, fue que nació Jesucristo. ¿Sí ven la diferencia? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros el 24 de diciembre, niños, no celebramos el nacimiento de Jesús. Porque Jesús no nació el 24 de diciembre, sino el primero de Tisri, o sea, el 21 de septiembre. Ese fue el nacimiento. Por eso no hacemos lo que hacen allá otras personas que lo hacen por tradición. Pero mucho cuidado. La iglesia cristiana, los que se guardan para el Señor, hijos de Dios, no celebramos Navidad. Celebramos la gratitud, el agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros cada año. Por lo tanto, no somos sordos a la celebración que se puede celebrar en el mes de diciembre. Me explico. En diciembre la gente se prepara ya en el mundo para hacer fiestas, para emborracharse, para tener una razón para gastarse el dinero. Y si usted sale del 1 de diciembre a la calle, se dará cuenta por qué se lo digo. El comercio se llena de personas, no hay por dónde caminar. Y hoy nomás, esta semana, era imposible caminar en el centro porque la gente está desesperada por algo, por un acontecimiento, como si se fuera, mejor dicho, viniera quién sabe, el presidente o algo, ¿cierto? Pero se nos pierde, niños, se nos pierde la verdadera razón por la cual vamos a comprar regalos, por la cual vamos a comprar marrano y hacer un sancocho y todas estas cosas. Nos olvidamos que la verdadera celebración es el regocijarnos, el estar unidos en familia, el acercarnos el uno al otro, el buscar a un hermano o una hermana en la sangre que hace tiempo no veía, un tío que no veía, una persona que me ayudó cuando era pequeño, y poderle brindar un detalle de gratitud por lo que esa persona en su momento dado ha hecho por nosotros. Por eso no participamos de las novenas de aguinaldo, que son 9, ¿cierto? Y que las hacen del 16 al 24. No participamos de ello, no porque estemos en contra de ello, sino que no encaja en la versión bíblica, porque a Jesús no había que hacerle novenas, ni a la Virgen María, ni a José, pero sí era importante en esa noche de Navidad, el 24 de diciembre para el mundo, que podamos reunirnos, regocijarnos entre familia, juntarnos y darle gracias a Dios por darnos una salvación tan grande. ¿No les parece? Entonces démosle a Jesús un aplauso de gratitud por darnos hoy
la vida eterna que tenemos. Gloria a Dios. Entonces, el primero de Tisri, ¿quién nació? Jesucristo. Y realmente, si vamos a la verdad, pues Jesús no cumple años. Porque hay alguien por ahí que dice, vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús. Pero Jesús no cumple años, hermanos. Él no nació. Él ha estado por los siglos de los siglos. Entonces son detalles pequeños que debemos tener en cuenta, porque no es que nos los pasemos así por encima y no le digamos a los niños, no les contamos. No, les comparto esto para que ustedes entiendan que el niño Jesús creció y dejó de ser niño. Así que Jesús sencillamente no es el divino niño, ni tiene que ver nada con el divino niño. No tiene que ver nada con eso. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, porque ahora Jesús vive en nuestro corazón para siempre. A los 10 días del mes de Tisri se levantaba una trompeta en Israel y se celebraba una fiesta. Esa fiesta sí deberíamos nosotros recordarla entre los judíos, y es la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur se celebra el 10 de Tisri, o sea, en septiembre, más o menos el 29-30 de septiembre. Y esta fiesta, conmemorada con un shofar, se hacía sonar en la ciudad, y la gente entendía que había comenzado la fiesta del perdón, donde el sumo sacerdote venía hasta el lugar santísimo y ofrecía el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces al año? Una vez. Y en esa misma fiesta de Yom Kippur, cada 50 años, también se empezaba a conmemorar el año del jubileo. Bueno, sabiendo esto y teniendo en cuenta esto, entonces quiero que ustedes me digan cuándo fue el primer jubileo que Dios presentó al mundo. A ver, una Biblia para que el que se gane. ¿Ah? ¿Cuándo? No. Vamos a mirarlo. Vamos a ver eso. Vamos a ver entonces qué se hacía ese año. ¿Qué se hacía en el año del jubileo? Se pregonaba la buena noticia de qué, de que venía el perdón de pecados, ¿cierto? Que había el perdón. Escuche eso. Era tan importante ese año que las personas sabían que si Dios los estaba perdonando, ellos tenían que perdonar a su hermano. Un hijo de Dios no puede tener rencor, odio con ningún hermano, sea en sangre o sea en Dios. Si tú no perdonas a tu hermano, el Señor no te perdonará a ti, dice Mateo 5. Sencillito y directo. Si tú no estás en paz con tu hermano, Dios no te perdonará. Entonces nos ponemos en paz primero con Dios y le pedimos a Él que nos dé la fortaleza, la capacidad para poder perdonar al que me hizo algo, al que me ultrajó, al que me robó, al que hizo lo malo, al que me hizo sentir mal, y que yo pueda ir, escuche esto, yo pueda ir donde Él y pedirle perdón. Pedro le preguntaba a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús, ¿qué le dijo? 70 veces 7, y eso era por día.
En otras palabras, el deseo de Dios es que si quieres recibir, escuche eso, si quieres recibir las bendiciones del jubileo de Dios, necesitas estar en paz con Dios y en paz con tu hermano. Perdona a todo aquel que te hizo algo. Dios te recordará. Dios traerá a tu mente las cosas viejas y antiguas allí, para que por el Espíritu Santo tú puedas recordarlo y ponerte en paz con Dios. Lo segundo era que se dejaba en libertad a toda persona o familia que no había podido pagar ¿qué? Su deuda. Y yo sé que hay muchos hermanos que dicen: hermano, y si Cristo viene, ¿será que yo me quedo porque es que tengo una deuda en el banco, tengo una deuda con un amigo, y qué tal que yo esté pagando y el Señor no me lleve porque estoy endeudado? ¿Sí han pasado por su mente esas palabras? Bueno, pues esa deuda, Dios ¿cómo la ve? Saldada. A ver, ¿la estoy pagando? Sí, sígala pagando. Tiene que ser responsable. Pero Dios la saldó, porque nos impedía también tener una relación con Dios. La otra era que las deudas eran perdonadas y las familias, esto es muy importante, se les restituía las tierras originales de las cuales habían salido, para volverlas a trabajar en caso de que ellos hubieran perdido todo o les haya ido muy mal esos 50 años. La otra es que los hijos, los cónyuges y los familiares regresaban a casa y podían tener un tiempo de perdón con su familia y tenían reconciliación familiar. ¿Cuánto necesitamos eso nosotros en casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos de sangre, con nuestros abuelos, nuestros papás? Ya es tiempo de que perdones a tu papá o a tu mamá si te hirió, si te hizo sentir mal. Ya es tiempo, porque Cristo ya pagó el precio también por ello. Amén. La otra es que se amparaba al hermano que había empobrecido. A los que se quebraron se les recogía una dote para que ellos con su familia pudieran nuevamente surgir en sus negocios y sacar adelante su familia. Además, se ayudaba a las familias con el sustento económico y con vivienda. Los que habían sido oprimidos, señalados, discriminados, desechados, desplazados, los que habían sido rechazados, todos ellos eran recibidos y atendidos por sus familias y por sus amigos. ¡Qué tremenda responsabilidad de este pueblo! ¡Qué tremenda responsabilidad de la iglesia! Saben, hermanos, su hermano en la sangre que está mal no es una persona que conoce de Dios, pero a usted como hijo de Dios le es llamado para que apoye y ayude a su hermano. Porque siempre esperamos que es mejor recibir que dar. Pero como dice el refrán, es mejor dar que recibir. Entonces, no se preocupe quién lo va a bendecir a usted. Porque si usted bendice, le aseguro que Dios le multiplicará su bendición. Amén. Así que no espere quién comenzó el oprobio. Haga lo que tiene que hacer, porque usted es un hijo de Dios y usted está en el jubileo de Dios. Ahora, los que recibían sus tierras nuevamente y eran libres y perdonaban sus deudas, lo declaraban públicamente en la plaza. Salían y podían decirlo públicamente, testificaban de lo que Dios había hecho en ellos por ayuda de los hermanos y de los familiares. Y podían testificar cada día las familias de lo que Dios estaba haciendo en ese año. ¿Y sabe qué pasaba con los pueblos que habían cercanos? Los que no eran judíos escuchaban y oían lo que el Dios de Israel les decía que hicieran ellos.
Por lo tanto, así se pregonaba el mensaje y los demás pueblos decían: increíble que allá estén devolviendo la tierra después de que trabajaron tanto por ella. Increíble que estén perdonando las deudas a otros que no han terminado de pagar. Increíble que los que están como esclavos y siervos y tienen su familia como siervos por una deuda, les perdonen la deuda y ahora ya no tengan necesidad de hacer la paga. Esto era muy notorio, pero muy notorio. Entonces, ese año, una más, era que las personas que participaban del jubileo, escuche esto, no mentirían, no prestarían dinero en usura o por interés, y harían el paso de gratitud al ayudar a sus hermanos en sus necesidades como tal. Entonces, hoy sabemos que la iglesia debería cumplir este propósito. Deberíamos saber que, para que lo tengan así en recorderis, ¿cómo comenzó la iglesia neotestamentaria? En Hechos 4 habla de que los hijos de Dios, los apóstoles y todos los que habían creído en Jesucristo, tenían todas las cosas como en común, y vendían sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos para que las repartiesen conforme a la necesidad de cada uno. Duro ese paso hoy, ¿verdad? A ver, ¿cuántos van a dar la casa para venderla para poder ayudar a los hermanos? Levanten la mano, levanten la mano. Difícil, ¿verdad? Complicado. A ver, ¿cuántos repartieron la prima entre los hermanos que tenían la necesidad? Se dan cuenta que cuando hablamos de dinero, que cuando hablamos de posesión, el hombre es codicioso y ambicioso. Y eso era lo que Dios les quería a ellos evitar. Dios les estaba enseñando a ellos lo que era la codicia y la ambición del ser humano. ¿Sabe que el que quiere tener casa quiere tener 2 casas? ¿Y sabe que el que tiene 2 casas quiere tener 4 casas? Y el que tiene un carro quiere tener otro carro. ¿Sí? Eso se llama ¿cómo? Codicia. Pero nos duele a nosotros. No, pastor, pero no se meta a hablar de eso porque me duele el corazón. Ese era el pueblo neotestamentario, hermanos. Ellos entregaban todas las cosas que tenían y las tenían en común, porque para ellos la venida del Señor era ¿qué? Ya, inmediata. Ellos estaban encima de los techos de las casas. En Tesalonicenses, hermano, ¿sabe qué estaba haciendo la gente de Tesalónica? Los hermanos, los hijos de Dios, estaban subidos en los techos, esperando a que Jesús viniera en las nubes. ¿Cómo le parece? El anhelo de ellos estaba en el cielo, no en la tierra. Pero tú has escuchado que Cristo posiblemente viene este año, o tal vez el próximo. Pero esto no pasa mucho, hermano. Yo creo que no pasamos de, 10 años, no pasamos, hermanos. Yo creo que es mucho. Pero lo más interesante es ¿dónde tenían los ojos puestos los discípulos? ¿En las cosas materiales o en las cosas de Dios? En las espirituales, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos que tener oídos espirituales y ojos espirituales para darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo, en las señales con Israel, y darnos cuenta que hoy nosotros somos las primicias. Cristo es la primicia, pero luego la iglesia son las primicias, porque viene un tiempo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuánto va a durar? Un abrir y cerrar de ojos. Entonces, vamos a ver cuándo comenzó el jubileo y por qué es tan importante eso del jubileo para nosotros. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre,
para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué iba a hacer Dios en la tierra en el tiempo de Noé? Un juicio. ¿A causa de qué? Del pecado. Dice que todo pensamiento y designio del corazón del hombre era de continua solamente el mal. Entonces Dios va a hacer un juicio y declara que serán los días, ¿cuántos? 120 años. A los 120 años, ¿qué ocurriría? Vendría el diluvio, vendría a ser el juicio. ¿Saben? Un año de jubileo es ¿cada cuánto? 50 años. Y según algunos eruditos en la palabra, 120 años de jubileo, 120 años multiplicado por 50 años, ¿cuánto da? 6,000 años. O sea que en este momento, desde el momento en que Noé sale del arca hasta este año, han pasado ¿cuánto? 6,000 años más 1,000 años. Me explico. Antes de Noé, cuando vino el diluvio, habían pasado 1,000 años. Y cuando Noé sale del arca, al día de hoy van 6,000 años. O sea que ¿cuántos han pasado? 7,000 años. ¿Y cuándo comienza el reposo de Dios? En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, la creación, y el séptimo día descansó. Y hay una palabra en Pedro que dice que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Lo que significa que Dios, si vamos de día en día, serían 6,000 años, y al final, al comenzar el milenio empezaría ¿cuándo? Cuando se comienzan o terminan esos 7,000 años. En otras palabras, si vamos a hablar del jubileo, ya podríamos decir que este jubileo, hermanos, que estamos viviendo es el último jubileo, porque se cumplieron 120 jubileos. Y son 120 años que Dios dijo, y a los 120 años traeré ¿qué? Juicio. Si cogemos 120 años y lo multiplicamos por 50, daría 6,000 años. Quiere decir que hermanos, es el último jubileo que vamos a conocer de parte de Dios. No hay más. Y este jubileo judío, por supuesto, ha comenzado el 1 de Tisri, que es el 21 de septiembre, y termina, ¿cuándo? El 20 de septiembre del próximo año. Entonces, escatológicamente hablando, los 120 años determinados por Dios para que viniera un diluvio sobre la tierra e hiciera juicio, son exactamente proporcionales a los 120 jubileos. Y ese, hermano, es el jubileo 120, así que Cristo viene pronto. Y Cristo va a retirar su iglesia para poder hacer ¿qué? Juicio sobre aquellos que no creyeron la palabra, que no aceptaron su mensaje y que no obedecieron sus leyes. Entonces, hermanos, estamos en el último jubileo antes de que Jesús regrese, y viene un tiempo de reposo para el pueblo de Dios, pero de ira y de juicio. ¿Para quién? Para el mundo. En Mateo capítulo 24, Jesús lo declaró. Leamos Mateo capítulo 24, en el versículo 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, ¿cómo dice? Y no entendieron. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como en el día de Noé, así será ahora el fin del mundo. Primero la iglesia es arrebatada y luego vienen los juicios. Van a haber 7 años de la gran tribulación que llamamos, y va a aparecer el anticristo y todo lo que hemos visto ya anteriormente. Vamos entonces a Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Noé sale del arca y Dios, ¿qué le entrega? Toda la tierra. Ese fue el primer jubileo. Ahí fue el primer jubileo. Dios le entrega a Noé toda la tierra para que la fructifique, la multiplique y la llene. Y este Noé, ¿qué hace? Pues lo que Dios dijo. Y por eso es allí donde Dios le entrega la restitución de la tierra, porque ¿cómo había estado? ¿Cómo estaba la tierra? En ese momento, inundada. ¿A causa de qué? Del juicio. Y por eso es lo mismo que va a pasar ahora que venga Jesús. Y dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces se les va a entregar en posesión nuevamente la tierra a todos los hijos de Dios. Se restituirá nuevamente la tierra. Entonces es muy bonito ver estas cosas y darnos cuenta que Dios, aún sin haber colocado la ley, estaba cumpliendo ya la ley. No había colocado la ley en los mandamientos todavía sobre el jubileo, y Dios ya en Noé lo estaba cumpliendo, enseñándole al pueblo lo que habría de ocurrir. Vamos entonces a Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando Jesús en la sinagoga, comenzando el ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sí lo nota? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos entonces acá como Jesús, al tomar el papiro de Isaías 61, declara que esa palabra se estaba cumpliendo ese mismo año en él. Entonces él declaró que el año agradable del Señor. Escuchen con mucha atención. Dios hace una fiesta, que es la fiesta del jubileo, ¿cierto? Que era algo físico, donde la gente era restaurada en su tierra física, donde se le ayudaba a la gente que había perdido todo y se le daba a los pobres una oportunidad para que salieran adelante, donde los que estaban esclavos eran liberados y los que habían tenido dificultades con sus hermanos se perdonaban entre ellos. Ahora Dios transmite esto ahora de la forma espiritual, y Jesús, cuando dice esas palabras, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, era las buenas nuevas de que el evangelio, el reino de Dios, se había acercado a ellos, y que Él era la promesa de Génesis 3:15, y que Él era ese Mesías, ese que los iba a libertar,
aquel que los iba a liberar de los demonios, iba también a limpiar el oprimido, a ayudar al pobre y por supuesto a traer esperanza y vida eterna a todos los que en él habían creído. Entonces, el año que comenzó Jesús su ministerio fue un año ¿de qué? De jubileo. Pero él ya hablaba de lo que él era, del mundo espiritual y del reino de Dios que había venido a ellos. Pero ¿qué pasaba con los judíos? No lo veían, no lo entendían. Entonces, era un tiempo de liberación, un tiempo de restauración y un tiempo de reposo. Dígale a su hermano ahí, estamos en un tiempo de reposo. Dígale a su hermano, repose en el Señor. Ahora, reposar, hermano, no es dormir. Porque no es el reposo del mediodía cuando usted come el almuerzo y se va a la cama y empieza a roncar. No, eso no es. El reposo es de que el Señor nos liberó, nos restauró y ahora estamos gozosos, descansados, con júbilo, alegres, esperando la venida de nuestro Señor Jesús para irnos con Él por siempre y para siempre. Amén. Entonces, el tiempo de liberación, restitución y descanso era para aquellos que habían creído en la promesa de Génesis 3:15. Porque ellos, los judíos, cuando pecaban, ¿qué tenían que hacer por el pecado? Sacrificio. ¿Cada cuánto? Todos los días si pecaban. El sumo sacerdote una vez al año. Pero cada uno tenía que ir cada vez que pecaba. O sea que el mejor negocio de ese tiempo era mejor tener que ganado, ovejas. Porque la cantidad de cosas de animales que sacrificaban era tremendo. El mismo David sacrificó 24,000 animales en un solo día. Pero el animal no lo botaban, hermanos, se comía. Lo que pasa es que se sacrificaba porque lo importante era el sacrificio de sangre. Eso era lo que significaba que alguien tenía que morir por el pecado de esa persona. Entonces, Jesús comienza su ministerio en un año de jubileo, pero ese año de jubileo fue muy, muy especial, porque llegaba ¿quién? El Salvador. Se cumplía la promesa de Génesis 3:15. Fue ungido por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Cristo o de Dios. Llevaba las buenas nuevas. Y esas buenas noticias es que llegaba el perdón de los pecados del mundo. También llegaba el que perdonaba la deuda por el pecado, porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Y venía a traer libertad a los que estaban esclavos del pecado. ¿Cuántos sabían aquí esclavos del pecado, hermanos? ¿Cuántos sabíamos aquí? ¿Verdad? Él fue ahí donde lo llevó a cabo. Y ahora, a traer luz y conocimiento a los que estaban ciegos en el conocimiento de Él. Y luz le resplandeció. La luz es el conocimiento. A libertar a los que estaban oprimidos por el diablo y por sus demonios. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús después de que salió de allí esa sinagoga? Sacar demonios, libertar a los que estaban cautivos y a pregonar el año agradable del Señor en un tiempo de libertad, de restitución y de descanso para los que le iban a creer. Pero el mundo, ¿cómo está allá afuera? Está esclavo y tienen un velo y no pueden ver. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no palpan, porque les es puesto un velo por el enemigo para que la luz del evangelio no les resplandezca, porque han creído más la mentira que la verdad, y han andado y han caminado en valles de sombras de muerte, y saben, no les gusta salir de ahí, quieren estar ahí.
Por eso usted y yo somos diferentes. Si algo este pueblo se diferenciaba en ese tiempo del año del jubileo, era que los demás pueblos decían, hola, ese pueblo es diferente, sus costumbres son diferentes, la manera en que actúan son diferentes. ¿A usted qué lo diferencia en este diciembre su familia a los de afuera? Entonces, algo tiene que diferenciarnos a nosotros de ellos. ¿Qué va a hacer, hermanos? Algo tiene que ser diferente. No espere a que le den. Dé. Más bienaventurado es que dar que recibir. Vaya, no espere que su vecino nunca le ha tocado a usted la puerta. No, tóquele usted la puerta. Le dice, vecinito, vecinita, quiero compartirle esta natillita. Ay, vea que se hace natilla. Sí, para recordarle que Jesucristo murió por sus pecados. Vamos entonces a Levítico capítulo 25 y vamos a mirar entonces la parte final de esa enseñanza. Y ponga mucha atención. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año de jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. ¿Qué está pasando acá? Una persona que tuvo que endeudarse y no pudo pagar su deuda. Entonces dice que un familiar de él podrá venir y pagar el precio por la deuda que él tiene. Y si aún él se hubiera vendido, porque en ese tiempo, como la gente no tenía plata para pagar, entonces ¿con qué pagaba? Con su vida y con sus hijos y con su esposa, y las ponían al servicio del que les debía el dinero como esclavos. Entonces dice acá que si tuviera un pariente, ese pariente podrá pagar el precio que se debía para que él quedara como libre. Ok, vamos a mirar el versículo 51 y 52. Si aún fueren muchos años, el 52. Y si quedare poco tiempo hasta el año de jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Versículo 54. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, y sus hijos con él. Porque mis siervos, mire lo que dice el 55, porque mis siervos son los hijos de Israel. ¿Son siervos de quién? Míos, dice el Señor. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Lo principal, hermano, para entender esa parte de la palabra, es que lo principal a rescatar de esta palabra era que el pueblo tenía que recordar que la tierra le pertenece a ¿quién? ¿Cuánta tierra? Dios les quería evitar a ellos el ser codiciosos
y que fueran ambiciosos. Porque si hay algo que el hombre vuelve codicioso y ambicioso, es la tierra. ¿Cómo Dios sabía esto de antemano? Así que el pueblo de Israel trabajaba, pero sabían que había una esperanza el día de mañana, que aunque les fuera mal, 50 años después, o cuando llegara el jubileo, esa tierra ¿qué iba a hacer? De vuelta. Y podían tener la oportunidad otra vez de empezar una nueva vida y una nueva oportunidad para salir adelante. Los sistemas del gobierno actualmente de todo el mundo, socialismo, capitalismo, comunismo, anarquías, les hago una pregunta: ¿alguno devuelve sus tierras a los que les debe al gobierno a los 50 años? Ni a los 20, ni a los 10, ni a los 100, ni a los 200. Nunca lo hacen. ¿Alguno condona deudas por préstamos cuando llega el jubileo? ¿En este gobierno? ¿En el anterior? Nadie condona deudas. Es muy interesante porque cuando leía yo este versículo, esa parte, y los podía como tipificar con el gobierno actual, Dios me estaba enseñando cómo va a ser el gobierno de Cristo en los 1000 años. Nadie va a tener lo suyo como si fuera suyo, sino como un administrador de lo que es de Dios, no de Él. Para que su mente, para que su pensamiento no se desvíe y no se vuelva codicioso, ambicioso, porque el que tiene una casa quiere tener 2, el que tiene 3 quiere tener 5 o 6. Y conozco en Armenia, hermanos, personas con más de 100 casas, con edificios, una sola persona, sin hijos. Y yo le pregunto a esa persona: hermano, ¿y qué va a hacer con todo eso? Usted tan enfermo que está, con diabetes y con todo lo que tiene, ¿qué va a hacer con todo eso? Yo no sé, pero no, yo voy a ver cómo me consigo otra casita que me hace falta. Es que me falta una casa más. Y es increíble cómo la mente de la persona se aísla y no puede tomar el camino, y les habla uno de Dios y dicen: sí, pero pues a mí me ha ido muy bien. Y consideran que eso es suficiente para tener vida eterna. Entonces, qué interesante este procedimiento que Dios está enseñando a su pueblo. Además, ¿cómo se siente usted faltando un año, 6 meses para el jubileo, y usted es el que tiene no la deuda, sino usted es el que le deben? Y esa persona le debe 20 millones y no tiene con qué pagarle a usted, y se acerca el jubileo. ¿Usted qué siente? Se va a perder esa platica. ¿Sí me entiende? Entonces ahí es donde Dios realmente está tocando las fibras de su corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En las cosas materiales o en las cosas de Dios? Ahí usted se puede decir: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Pero eso hay que hablarlo. Hay que compartirle y hablar con Dios de eso. ¿Por qué? Porque eso no es tan fácil de sacar de acá. La gente, y aún hijos de Dios, están todavía sumidos en el dinero, en el bien, en el tener antes que el dar, como si él hubiera conseguido algo. Cuando Dios a usted lo bendice, cuando lo provee, es para que usted bendiga y provea el reino de Dios, para que expanda la palabra. Entonces no se le puede pedir un carro a Dios. Claro, pídele un carro a Dios, pero ¿para qué quiere el carro?
para llevar a los hermanos de la iglesia que no tienen transporte para llevarlos el domingo. Gloria a Dios, hermano. Para llevar el discipulado en la noche, en la mañana, donde quiera que vayan, en otra ciudad. Gloria a Dios. Pero no, quiero un carro, Señor. ¿Para qué? Para irme el fin de semana y ni siquiera vuelvo a la iglesia. Entonces, el versículo 48 y el versículo 49, vamos terminando allí, dice: después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Quiero que lea conmigo Lucas 8:21. Pero los padres quieren dejarle algo a los hijos. Quieren dejarle una casa, un carro, quieren dejarle una propiedad como para que ellos sigan. Hermano, lo que usted le puede dejar a sus hijos y que dura eternamente es esta palabra de Dios que permanece para siempre. De ella serán sabios, de ellas serán inteligentes y de ellas tomarán lo necesario y el conocimiento para que en la vida les vaya bien. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Lucas 8:21. Estaba Jesús por allí y entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Versículo 20. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y dice el 21, él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Saben quién es Jesús, hermanos? Hebreos 2:11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermanos? Él es nuestro hermano mayor. Y Él, cuando vio que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando teníamos que pagar un precio que no podíamos pagar a causa del pecado, cuando nosotros no podíamos restituir la posición que teníamos, Jesús dijo: yo pago por ellos. Y Él fue a la cruz y pagó con precio de sangre por sus hermanos, por ti y por mí. Por eso es nuestro hermano mayor. Él no escatimó nada. ¿Sabe cuánto? No escatimó nada, pero nada es nada, hermanos. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre aunque era rico. Se humilló hasta lo sumo para que nosotros pudiésemos ser rescatados y comprados con su preciosa sangre. Amén. ¿Sabe qué le costó a Él? La vida. Y no se siente como, y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él es el que nos trajo libertad del pecado. Él fue el que nos restituyó lo que se había perdido. Y Él es el reposo, el descanso. Leámoslo ahí mismo en Hebreos. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿cuántos han creído? Pero los que hemos creído, entramos en su reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo,
porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, versículo 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Saben, hermanos? Jesús es nuestro jubileo. Él nos liberó, Él nos restituyó y Él nos ingresa a su reposo. Por lo tanto, hermanos, este año que comienza para nosotros, hagamos de este año un año diferente a todos los años que nosotros vivimos. Les prometo que ese año en el cual usted se guarda para Dios, Dios no solamente le restituirá sus bienes, lo que el enemigo se ha robado, 7 veces se lo tendrá que devolver a los hijos de Dios. Pero todo lo que Dios va a hacer y los va a prosperar este año de jubileo es para que ustedes recuerden que no se los da porque se lo merecen, sino por la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que usted depende si usted quiere recibir esa palabra. Pero Dios está con las manos abiertas, listo para decirle, quiero bendecirte.